Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El día de hoy vamos a hacer nuestro rato de oración con esta parábola que Jesús se la dice a un hombre, la dirige a un hombre como respuesta a una pregunta. Que en el fondo está esta verdad, ¿no? Que el amor, la amistad se detiene, mira y actúa. Nos relata el Evangelio que un maestro de la ley, es decir, un hombre estudiado, pero con intenciones poco rectas, se acerca a Jesús y le lanza una pregunta que en el fondo hay muchas otras preguntas. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús, tú Señor, como tantas veces, con una gran paciencia y misericordia, vas a responder a esta pregunta. Pero se la quiere responder con otra pregunta para que haya más luz en su interior. Por eso Jesús le dice a aquel hombre, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Y aquel maestro de la ley, que conoce muy bien la ley de Moisés, le responde citándole la Sagrada Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le contesta este diálogo que estamos entrando, ¿no? Jesús le dice a aquel hombre, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. ¿Vivirás cómo? Ganándote la vida eterna. En el fondo, el problema no era que no conociera, en el fondo es la práctica, la vida. Entonces aquel maestro de la ley se intenta como justificar, porque no quiere llevar eso a la vida, ¿no? Como nos pasa tantas veces a nosotros, le decimos al Señor. Sabemos las cosas, nos habla la conciencia, pero no acabamos de llevarlo a la práctica. Y entonces aquel maestro de la ley le dice, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Como que tiene claro él quién es Dios, pero ¿quién es mi prójimo? Y entonces es en ese momento en el que Jesús empieza a narrar esta parábola que para todos nosotros es muy conocida, pero a la vez es muy exigente. Y empieza Jesús a decir, un hombre bajaba de Jerusalén hacia Jericó y cayó en manos de unos asaltantes, de unos bandidos. Lo dejaron medio muerto, lo hirieron y lo dejaron tirado y olvidado. Y por el camino pasó un sacerdote judío, y luego un levita, que vieron al herido, pero no se detuvieron. Fueron capaces de mirar, pero no capaces de detenerse. Tanto aquel sacerdote como el levita pudieron haber tenido 1000 motivos que Jesús no nos cuenta en la parábola, pero que uno podría deducir. Tenían prisa, miedo, cansancio. Todos los motivos son comprensibles, pero todos esos motivos no justifican el que no se hayan detenido. Y entonces Jesús nos narra que el que se detiene
es un samaritano, es decir, un hombre no judío. Uno que en el imaginario de aquel doctor de la ley no tenía por qué ser el ejemplo del hombre que sí se detiene. Sin embargo, el samaritano, nos narra Jesús, se conmovió al ver a aquel hombre que había sido asaltado y que está ahí herido y tirado en el camino. Se acercó, lo curó como pudo, probablemente vendándolo. Nos dice Jesús que echando aceite sobre la herida, lo cargó, lo subió a su cabalgadura, probablemente un burrito, lo llevó a una posada y pagó para que le cuidaran. Y entonces el Señor hace esta pregunta a aquel maestro de la ley. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Le ha dado vuelta la pregunta. La pregunta no es ¿quién es mi prójimo? No, ¿quién se hizo el prójimo? O el próximo, diríamos nosotros. Y entonces el maestro de la ley le dice al Señor, el que tuvo compasión de él. Y Jesús concluye, anda, haz tú lo mismo. Y nosotros le decimos al mismo Señor, Señor, ayúdame a hacer oración y a ir a fondo, ¿no? Y aquí es donde nos vamos a ir bien a fondo en algunas cositas. El prójimo no es simplemente el que está cerca de mí porque esté simpático, porque tengo afinidad con él, porque hemos compartido una historia con él. No, prójimo es aquel al que yo decido acercarme. Y le digo, Señor, que esto se me grabe en la cabeza, ¿no? Por tu pregunta, la clave es entender de que yo me tengo que hacer prójimo de los demás, próximo de los demás. Yo decido aquí en los ratos de oración hacerme cercano por medio de una acción. Por eso el prójimo es prójimo por acción, no por una categoría. No se trata de elegir a quién amar, sino de amar a aquellos que tengo yo delante mío, de los que yo me pongo delante de ellos. Por eso esa frase del Señor, anda, haz tú lo mismo, de cierta manera nos está diciendo Jesús que yo me tengo que aprender a ser cercano a los demás, a hacerme prójimo de los demás. En pocas palabras, la amistad. La amistad que enseña Jesús no es un sentimiento que surge solo cuando hay química, ni una estrategia para tener una red de apoyos o contactos, el famoso networking de hoy en día, ¿no? Es una manera concreta de vivir el amor de Dios en la tierra, hacerse cercano a esas personas que ya de por sí nos rodean, pero hacerse cercano desde el corazón, sin buscar nada a cambio. Aquel samaritano, podríamos decir, se hace prójimo, se acerca, ve, se conmueve, se detiene, toca, se ensucia, cura, lo levanta, paga. Detrás de todos esos gestos hay un corazón que se ha dilatado, que se ha entrenado en mirar, en actuar. No se pregunta el samaritano, podríamos decir, si merece la pena, si será un riesgo intervenir. No, actúa, podríamos decirlo, con misericordia, como Dios mismo. Este estilo de hacerse cercano a los demás es propio de los que se han dejado transformar por el amor de Cristo. No nace de un deber, sino del encuentro con Cristo. Y
que me lleva el Señor de manera natural, y así podemos saber si estamos progresando cada uno de nosotros en la vida cristiana, que me lleva de manera natural a ser cercano a los demás. Ya lo hemos comentado, esta cita de San José María, como San José María decía, el corazón humano tiene un coeficiente de dilatación enorme. Cuando ama, se ensancha de cariño que supera todas las barreras. Y digámosle al Señor, Señor, ayúdame a ser verdaderamente seguidor tuyo, hijo de Dios, que adquiera yo estos estilos propios de un hijo de Dios, que se deja transformar por tu gracia, que se deja transformar por su gracia. Quien se deja tocar por Cristo aprende a mirar a los demás con ojos nuevos, no los ve como unos competidores, como unos rivales o como desconocidos y de manera indiferente, sino toda la gente que está a mi alrededor son compañeros de camino, hermanos algunos, porque han recibido el bautismo, a los que me puedo acercar sin miedo, con respeto y con un corazón sincero. Por eso en esta meditación nos vamos a detener en este tema de la amistad, aprender a ser amigueros, cercanos a los demás. La amistad cristiana, escribía el actual prelado del Opus Dei, es una forma de vivir la caridad. Esa amistad tiene rostro, nombre, es una amistad que hay que cultivar. No es el resultado espontáneo de afinidades, es una decisión que se toma en la oración, en la gracia de Dios, cuando yo acudo a los sacramentos de la confesión, de la comunión, donde uno aprende, si se deja transformar por la gracia, a querer bien a los demás, de no juzgarlos, de ofrecer tiempo, de ser una mano amiga. En este mundo tan acelerado, le decimos a Jesús, este mundo tan acelerado en el que vivimos, por eso se dan muchas relaciones superficiales. Hacerse prójimo tiene mucho que ver con saber detenerse. En un pasillo de una universidad, de un trabajo, en una cafetería, al terminar una clase o una jornada de trabajo, detenerme e interesarme de verdad por los demás. No basta con saber cómo se llama alguien. Es preciso saber cómo está. Eso es ser cercano, prójimo. Y esto lo sabemos bien, le decimos al Señor, somos como el maestro de la ley, lo sabemos. Lo que nos cuesta es la vida, la práctica. Esto implica salir de mi zona de confort, aceptar que no todos piensan como yo, que no todos tienen mis gustos, no todos comparten mis ideas, no todos viven como yo vivo. Sin embargo, el amor de Dios me empuja a ser cercano, a escuchar antes que hablar, a crear puentes antes que crear juicios. Esa amistad verdadera, porque vamos siendo cercanos con los demás, no es una burbuja, es una vocación, es una misión. Anda y haz tú lo mismo. Quien de verdad procura amar a Cristo, permite que el corazón se le dilate y que quepan más gentes, más gente. Por eso las amistades hay que cultivarlas. Ya lo hemos dicho varias veces en la meditación, pero Jesús termina esta parábola con esto muy claro, diciendo, haz tú lo mismo, haz tú lo mismo. No es una sugerencia, no es una opción si eres perfecto, es el camino cristiano. Es como que si tú, Señor, nos dijeras, me quieres amar, me quieres seguir, te quieres ganar el cielo, ven pues, pero haz tú lo mismo, sé cercano a los otros. En el núcleo mismo del Evangelio, por eso está amar a Dios, amando al prójimo, haciéndose uno prójimo, cercano.
de toda la gente que tengo yo a mi alrededor. Y este mandato del Señor, podríamos decir, es vivirlo en lo cotidiano. Pero es un mandato que anima, es una llamada que sostiene, es aprender a ser como Cristo, una mirada que no juzga, a tener palabras certeras, a fomentar conversaciones honestas. También cuando hay que corregir, con cariño, no hablando mal, sosteniendo a otro, empujándolo a otro, y al mismo tiempo me empuja a mí. Por eso la amistad del cristiano no nace simplemente de la simpatía, sino del amor a Dios. Fíjate, la escritura que nos puede servir con un gran realismo nos dice en el Antiguo Testamento, dice, hay amigos de ocasión que no resisten el día de la desgracia. Hay amigos que se convierten en enemigos. Hay quienes comparten tu mesa, pero se esconden cuando las cosas van mal. El verdadero cristiano, el que va haciéndose cercano a los demás, se vuelve un amigo fiel, un refugio seguro, es un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio, dice el Antiguo Testamento, y su valor es incalculable. Un amigo fiel es medicina de la vida. Por eso le decimos al Señor, Señor, que yo entienda que seguirte a ti y tener vida cristiana es acudir a los sacramentos, evidentemente, porque sin ellos no tendríamos vida cristiana. La confesión, la comunión, es aprender a rezar, ¿de acuerdo? A hacer un rato de oración, rezar el rosario, ir a misa, lo que querramos. Es aprender a trabajar y trabajar bien. Es aprender a tener ideales nobles de transformar el mundo. Pero todo eso en la práctica se va concretando en tener amigos, ser una persona cercana a otros. Es cierto que no todos los que nos rodean llegarán a ser amigos profundos, pero todos pueden ser destinatarios de nuestro deseo sincero de bien. Porque quien se entrena en amar de verdad no necesita esperar a encontrar el amigo ideal para empezar a vivir la amistad. La caridad, el saber ver, detenerse, actuar, comienza por tener interés, por escuchar, por dar tiempo a los demás, por la delicadeza en el trato, por abrir el alma a Dios y dejar que la gracia me ensanche el corazón. Y esto hoy más que nunca es importante, porque la presión de la vida moderna, le decimos al Señor cuántas presiones tenemos a veces en la vida moderna, de alcanzar éxitos, de producir dinero, de no quedarnos tirados en lo profesional. La presión de la vida moderna puede hacer parecer que tener amigos de verdad es cosa de otra época. La superficialidad, el cansancio, el individualismo, el egoísmo que podemos tener, heridas del pasado no curadas, una visión terrible acerca de la amistad entre hombre y mujer, debido a todos estos temas de ideologías que hay, la dificultad de haber tenido experiencias limpias de amistad, todo eso nos puede llevar a decir eso de tener amigos era de otra época, pero no lo es, sigue siendo cristiano. Le decimos, Señor, que yo sepa hacerme cercano a los demás. Una amistad que fortalece nuestro caminar hacia Dios, nos fortalece y nos une a otros. Fíjate que Santo Tomás de Aquino decía que uno de los primeros rasgos del cristiano es que lucha por no pecar y no deja que sus amigos pequen. Así decía el santo. Por eso quien ama de verdad se preocupa de que ese amigo, ese al que yo me he hecho cercano, crezca, madure,
no se enferme, no se haga daño. Y está ahí contado en la parábola del buen samaritano, ese samaritano que se detiene y no dice, bueno, le voy a poner un poquito aquí a estas heridas para que no se ensucien tanto, ya cuando se recupere él, que él mismo camine. No, 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 no. Lo cuida, lo cura, lo lleva a una posada. Por eso la amistad cristiana no es solo compañía, es impulso, es deseo de querer ayudar al otro a ser mejor, aunque hayan momentos costosos. Es estar disponible para saber querer a la gente, pero también saber corregirle, es saber advertir y animar hacia la verdad. En un mundo que muchas veces la amistad solo se reduce a utilidad, networking. Le hablo amable a este porque este me puede conseguir otras cosas. O la amistad se reduce simplemente al entretenimiento. Es que con este me la paso bien porque es bien payaso. Los cristianos estamos llamados a rescatar el verdadero rostro de la amistad, que es comunión de almas, apertura, caminar juntos a Dios. Y esto se vive en el día a día, en ese esfuerzo por ser cercano, detenerme, no ser superficial, estar ahí sin deseos de ganar algo. Y nosotros decimos, Señor, agrándame el corazón. También puede ser que cueste encontrar esas amistades verdaderas. A veces no por falta de deseo, sino porque somos tímidos o porque en otras ocasiones hemos salido heridos, ¿no? Pero cuando uno empieza por entregarse de verdad a Dios, por decir yo me voy a detener, voy a aprender a ser cercano y profundo con cada uno, o sea, van a surgir las amistades. Decía el actual prelado del Opus Dei, la amistad cristiana es una forma de vivir la caridad y su ejercicio habitual contribuye a que nuestras relaciones sean más hondas, más humanas, más divinas. Quizá hoy más que nunca, cuando vemos a tanta gente, le decimos a Jesús, encerrados en sus pantallas, en sus series de televisión, en las redes sociales, que no son cosas malas, pero que nos pueden absorber y nos llevan al aislamiento. Hoy más que nunca, ser cercano, amiguero, saludar, interesarnos, estar con uno, con otro, conversar, cultivar la amistad, es súper necesario. Es el apostolado. Es una de las maneras de la transformación del mundo. Y podríamos decir, afirmar, ¿no? Parece, Señor, que tú te quieres servir de la amistad que yo tenga con otros para llegar a muchos corazones. Decía un autor, la amistad es lo más necesario para la vida. Sin amigos nadie querría vivir, aunque poseyera muchos bienes. Y otro también decía, la amistad duplica las alegrías y divide las penas. Pensemos esto, ¿eh? Cuando uno tiene amigos y comparte uno su alegría con un amigo o un amigo me comparte su alegría, la alegría se duplica. Y cuando uno tiene penas o dificultades y uno se lo cuenta a los amigos, al amigo o a los amigos, las penas se dividen. Y todo esto viene de la parábola del buen samaritano, que cargó con aquel hombre herido y medio muerto, ¿no? Que pagó en la posada para que le siguieran atendiendo, que lo supo acompañar. Quizá no todos nuestros amigos están tirados en el suelo muertos, ¿no? Evidentemente, pero algunos pueden estar heridos por dentro. Otros pueden ser que se sientan un poco solos, aunque sonrían. Otros pueden ser que tienen una gran ignorancia sobre Dios o muchos prejuicios sobre Dios y la iglesia. Y Dios quiere servirse de mi amistad que sabe detenerse y actuar para llegar a esos corazones. La Eucaristía
nos recuerda que el Señor se ha hecho tan cercano a nosotros que se esconde en un trocito de pan para que le comamos y se me entrega por entero. Nosotros le decimos, Señor, que yo sepa cómo se llama llenarme de ti para ser muy amigo, muy cercano a los demás, a tener muchos amigos. Hemos de terminar y acudimos como siempre a la Virgen Santísima. Ella nos puede ayudar, Madre mía, ayúdanos a hacernos cercanos, sin ruido, con delicadeza, con constancia de los demás. Ayúdame a saberme detener, Madre mía. Ayuda a purificar mi corazón, a no estar esperando recibir algo de la otra gente. A que yo tenga estas ideas claras, que ese anda, haz tú lo mismo, es que Dios quiere que a través de mi amistad con mucha gente llegar a muchos corazones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.